Buenas tardes tengan todos ustedes, estimados participantes. Esta semana corresponde desarrollar el tema en cuanto a las orientaciones jurídicas que viene desarrollando la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote a través del curso de Responsabilidad Social 7 de la Escuela de Derecho y Ciencia Política. El tema a tratar hoy es acerca de la diferencia que existe entre el hurto y el robo. Tal vez muchos de nosotros hemos pensado de que no existe una diferencia sustancial en cuanto a estas dos definiciones, pero sin embargo nuestro Código Penal hace una diferencia muy marcada entre ambos tipos de delito y que esto repercute en el tiempo que va a acarrear o en la pena que se va a establecer para cada uno de estos delitos, tanto para el hurto y para el robo. Siendo así, ya las 5:40 doy inicio a esta orientación jurídica. Voy a empezar realizando la definición sobre lo que es el hurto simple, que está establecido en el artículo 185 de nuestro Código Penal y que señala que el que para obtener provecho se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 1 ni mayor de 3 años. En este caso, como la pena no supera los 3 años, es una pena suspendida, es decir, no hay cárcel efectiva, solo se establecen ciertas medidas para que la persona que es sentenciado bajo este delito cumpla con ciertas conductas, como asistir regularmente al juzgado para firmar, no frecuentar algunos lugares que sean señalados por el juez, etc. Entonces, para que exista el hurto, el valor del bien, y es un aspecto muy importante que ustedes deben tener en cuenta, este debe superar el monto de una remuneración mínima vital, que actualmente es de 930 soles, ¿no? Y voy a citar un ejemplo para entenderlo mejor, ¿no? En el caso, si nos encontramos en el metropolitano, ¿no?, en Lima, o acá en un bus viajando, si que se diera cuenta un ladrón que sacara del bolso de una pasajera su billetera con más de 930 soles, cometería en este caso el delito de hurto y podría ser sancionado con una pena de hasta 3 años de prisión. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de que a través de este ejemplo sencillo, si alguien nos sustrae de nuestras pertenencias algún bien que supera los 930 soles, ya está cometiendo obviamente este delito y puede ser sancionado con esta pena de 3 años de prisión. Y como le vuelvo a repetir, es una pena suspendida. Ahora, lo que en cuanto a la definición de robo, según el artículo 188 del Código Penal, establece que el que se apodera ilegítimamente de un bien mueble, total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando la violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8. Entonces, en el caso del robo, como ya nos podemos ir dando cuenta, es un delito que acarrea una pena mucho mayor, ¿no? Y esta se establece ya, como señala el artículo, que es no menor de 3 ni mayor de 8. Entonces ya es una pena efectiva, ya no es suspendida como en el caso del hurto. En la definición de robo agravado, que es otro tipo de delito y que se desprende del genérico robo y que está señalado en el artículo 189, la pena se incrementa aún mucho más, ¿no? En este caso será no menor de 12 ni mayor de 20 años si el robo es cometido en un inmueble habitado durante la noche o en un lugar desolado a mano armada o con el concurso o participación de 2 o más personas. Entonces,
Digamos que en lo que es el robo agravado, ya entran otro tipo de agravantes, ¿no? Y que bajo esas condiciones podrían ocasionar un desmedro, un daño mucho mayor al bien jurídico protegido como es el patrimonio y también a la integridad física y el peligro inminente de la vida de la persona que es víctima de este tipo de delitos. Un ejemplo que voy a mencionar es que existirá robo cuando un sujeto empuja a su víctima para arrebatarle violentamente su celular y se lanza a correr. En este caso, en la medida en que no solo se afecta el patrimonio de la víctima, sino también su integridad física, es irrelevante el valor de lo robado. Así existirá robo, aunque sean 10 centavos o 10 céntimos, lo que se obtengan ilícitamente utilizando la fuerza. Entonces nos damos cuenta que en el caso de robo, ya no solamente hay una puesta en peligro del patrimonio, sino también de la vida de la persona. Es por ello que las penas son mucho más graves y no se considera en este caso el valor del bien, sino con el simple hecho de poner puesta en peligro la integridad física de la víctima, es que ya se configura este tipo de delitos, de robo o de robo agravado. Hay un caso que se presentó hace algunos años y que tuve la oportunidad de leer el requerimiento de acusación fiscal, en el que una chica que transitaba por la avenida Tumbes, más o menos a la altura del banco de crédito, en la parte posterior, fue víctima de robo de su celular por dos sujetos que se transportaban en una mototaxi. Entonces, uno de ellos bajó de la mototaxi, tomó a la chica del brazo y violentamente la empujó y le arrebató el celular para salir corriendo. Para buena suerte de ella y para mala suerte de los delincuentes, en ese momento transitaba unos policías motorizados y emprendieron la corrida hacia los delincuentes y lograron detenerlos. En esos casos, al lograr detenerlos y recuperar el bien, estos fueron conducidos a la comisaría y denunciados por el delito de robo agravado, porque en este caso, como le señalaba, había el concurso de dos o más personas y se empleó la violencia para poder sustraer el bien a la víctima. ¿No? Ambos fueron sentenciados con una pena más o menos, si no recuerdo, de 15 años, 15 años por robo agravado, porque se le consideró la edad que tenían en el momento de cometer el delito. Porque en el caso de las personas o de los imputados que se encuentran comprendidos entre los 19 a 21 años, hay un artículo del Código Penal que habla sobre la responsabilidad restringida para aquellas personas que cometen delitos dentro de ese periodo de edad. La pena es mucho menor, debe ser mucho menor porque se considera de que a esa edad aún el ser humano no ha alcanzado plenamente el desarrollo de sus capacidades cognitivas como para poder discernir ampliamente sobre el delito que está cometiendo. ¿No? Eso está establecido ya en nuestro Código Civil, aunque hay algunas excepciones para algunos delitos. En general, esas excepciones aplican más que todo para lo que son tráfico ilícito de drogas o, o delitos mucho más graves, ¿no? Como la violencia contra la mujer, etc. Entonces, al explicarles a ustedes acerca del hurto y del robo, vamos a establecer la diferencia sustancial que hay entre dos tipos de delitos, ¿no? La diferencia es que mientras en el hurto se afecta el patrimonio de la víctima, en el robo se afecta tanto el patrimonio
como otros valores importantes entre los que se encuentran la vida, la integridad física y la libertad. Por ello es que en el caso de robo, como les mencionaba, la pena es mucho mayor, ¿no? Es mucho más alta. Y si es robo agravado, con las agravantes que les mencioné, se incrementa muchísimo más. Por esta razón, el hurto se sanciona como con una pena entre 1 a 3 años de cárcel, como les mencioné, y el robo ya supera los 3 años y no puede pasar de los 8 años de prisión, ¿no? Incluso cuando es robo agravado, como les mencionaba, puede llegar hasta la cadena perpetua, ¿no? Acá en el Perú la cadena perpetua, ¿no? Hablamos de 35 años, ¿no? No es como en otros países que es propiamente la cadena perpetua, ¿no? Hasta que la persona fallece, ¿no? Acá no, solo cadena perpetua. Dentro de nuestra legislación se establece hasta los 35 años de cárcel. Ahora bien, no, nos preguntamos, ¿no? Si no existiera violencia ni amenaza y el valor del bien sustraído no supera la remuneración mínima vital, que en este caso son los 930 soles, se configuraría, según nuestro Código Penal, lo que se llama una falta contra el patrimonio. En este caso no se sanciona con cárcel, sino con una jornada, 120 jornadas de prestación servicio a la comunidad o con un máximo de 120 días, 180 días multa, ¿no? Y en el respecto al hurto, también resulta importante precisar que por razones de política criminal, nuestro Código Penal no sanciona cuando es realizado entre familiares, ¿no? Por ejemplo, entre cónyuges, concubinos, o entre hermanos o cuñados que vivan juntos, salvo que el delito se haya cometido en un contexto de violencia contra las mujeres o integrantes del grupo familiar en los que sí se sanciona. En estos casos, si bien es cierto, no se sanciona el delito como robo, pero sí puede recurrirse a un resarcimiento o a una indemnización por el daño que se ha ocasionado por la sustracción del bien. Bueno, esa era la parte que quería mencionarles acerca de la diferencia entre hurto y robo. Voy a pasar también a explicarles otro delito que es frecuente acá en nuestra región, sobre todo por personas que realizan además los delitos de sicariato, ¿no? Como es la tenencia ilegal de armas. Bueno, en cuanto a la tenencia ilegal de armas, eh, existen varios artículos en nuestro Código Penal que sancionan este tipo de delitos, no solamente por la propia tenencia de un arma, sino también hace alusión a lo que son armas químicas, armas de fuego, artefactos pirotécnicos, etcétera, ¿no? Y en cuanto al tipo penal de estos tipos de delito, empieza desde el 279A, que señala la producción, desarrollo y comercialización ilegal de armas químicas, y que el delito se produce cuando alguien, alguna persona, desarrolla, comercializa, almacena, vende, adquiere, usa o posee armas químicas, ¿no? Contraviniendo las provisiones establecidas en la Convención sobre Armas Químicas adoptada por las Naciones Unidas en 1992, a las que transfiere a otro o el que promueve, favorece o facilita que se realicen dichos actos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 20 años. Esto sobre todo se ve ya en lo que son
atentados de gran envergadura, ¿no? Como las que seguramente en algún momento hemos visto por la televisión en Estados Unidos, en algunos otros países desarrollados en los que los terroristas utilizan este tipo de armas que son mucho más letales contra gran número de personas. En el caso de nuestra legislación también se ha considerado este tipo de delitos, ¿no? Por armas químicas. Otro tipo penal que se establece en el artículo 279b, que es la sustracción o arrebato de armas de fuego, y señala que el que sustrae o arrebate armas de fuego en general, o municiones y granadas de guerra, o explosivos a miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional o de servicios de seguridad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 20 años. Entonces, nos podemos dar cuenta que en el caso de la sustracción o arrebato de armas a nuestras autoridades policiales o de las Fuerzas Armadas, el delito es sancionado con penas muy altas, ¿no? Que no bajan de los 20 años. Entonces, este tipo de delitos en nuestra sociedad es considerado como un delito muy grave. Entonces, se sancionan con ese tipo de penas con la finalidad de poder, de alguna manera, ocasionar dentro de las personas o dentro de la sociedad un tipo de limitación para poder realizar este tipo de acciones, ¿no? En el caso del artículo 279-C, el tráfico de productos pirotécnicos, que también es una práctica muy usual dentro de nuestra sociedad, sobre todo cuando se realizan eventos deportivos, eventos sociales, bailes, fiestas patronales, etcétera. Y vemos en esos momentos que se producen dentro de estos espectáculos lo que son fuegos artificiales. Se tiene que tener en cuenta que la persona que lo realiza tiene que estar autorizado, ¿no? Porque en el caso de este tipo de delitos, el que no tiene autorización y fabrica, importa, exporta, deposita o transporta, comercializa o usa productos pirotécnicos de cualquier tipo, o los que vendan estos productos a menores de edad, serán reprimidos con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años, 365 días multa e inhabilitación conforme el inciso 4 del artículo 36 del Código Penal. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado cuando las instituciones alquilen o soliciten el servicio de estas personas que realizan este tipo de fuegos artificiales o de servicios, que tengan toda la documentación debidamente acreditada y que autorice que puedan ellos realizar ese tipo de eventos, ¿no? En el caso del artículo 279F, que señala el uso de armas en estado de ebriedad o drogadicción, en este caso señala el que en lugar público o poniendo en riesgo bienes jurídicos de terceros y teniendo licencia para portar arma de fuego, hace uso, maniobra o de cualquier forma manipula la misma en estado de ebriedad con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0.5 gramos por litro o bajo el efecto de estupefacientes como drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o sintéticas, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de 1 año ni mayor de 3 e inhabilitación conforme al artículo 36. Ahora, en este artículo señala que a pesar de que tiene licencia para portar armas, pero esta la utiliza o maniobra en estado de ebriedad, se configura este delito. Ahora, si es que maniobra y producto de esa maniobra y de su condición de ebriedad ocasiona una lesión a otra persona o la muerte a otra persona, el delito aumenta, se configura ya como un tipo de homicidio y la pena en estos casos son mucho mayores, ¿no?
Otro artículo que se menciona es el 279G sobre la fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Ya aquí habla básicamente de lo que es la tenencia ilegal de armas, ¿no? Y que señala que el que sin estar debidamente autorizado fabrica, ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, trafica, usa, porta o tiene en su poder armas de fuego de cualquier tipo, municiones, accesorios o materiales destinados para su fabricación o modificación será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 10 años e inhabilitación conforme al artículo, el inciso 6 del artículo 36 del Código Penal. Además se establece que será sancionado con la misma pena el que presta, alquila o facilita siempre que se evidencie la posibilidad de su uso para fines ilícitos, las armas o bienes a los que se hace referencia en el primer párrafo. Entonces, no solamente es el delito para quien porta armas indebidamente sin autorización o las fabrica o las desarma, sino también para el que presta o alquila con fines ilícitos. En ese caso, la pena privativa de libertad será no menor de 8 ni mayor de 12 cuando las armas o bienes dados en presa o alquiler sean propiedad del Estado. Aquí hay que tener algo muy en cuenta, sobre todo para las autoridades policiales o militares, ¿no? Si el agente, en ese caso, el que presta o alquila o facilita un arma, es miembro de la policía o de las Fuerzas Armadas o del INPE, la pena será no menor de 10 ni mayor de 15 años. En estos casos la pena es mucho mayor porque ellos son funcionarios públicos y tienen un deber de garante. ¿Cómo se constituye el delito de tenencia ilegal de armas? A ver, constituye delito de tenencia ilegal de armas portar la réplica de un arma de fuego. Es una pregunta que nos debemos hacer porque hay varias delincuentes que se aprovechan o y delinquen y expropian de el patrimonio, de bienes como celulares, sobre billeteras en la calle, carteras, utilizando este tipo de armas que son réplicas, ¿no? Que no son verdaderas. Entonces, para que se entienda mejor y lo voy a explicar un caso, ¿no? En el que se encontró a una persona en posesión una réplica de un revólver color plateado, con cacha forrada, con cinta aislante color negro, con las inscripciones Pinton 357 de procedencia china y conforme se acredita en un registro personal y de cautación que se realizó a esta persona cuando se le intervino, ¿no? Entonces, podemos mencionar que el delito de tenencia ilegal de armas es un delito de peligro abstracto. ¿Qué significa eso? ¿No? Que por medio del cual se sanciona con la simple posesión del arma. Basta que aunque yo tenga un arma, ya se configura el delito. En tanto, existe la latente posibilidad de ocasionar un daño, ¿no? Y en este caso, al no tratarse de un arma de fuego verdadera, sino de una réplica del modo 1, no puede ser utilizada para amenazar la seguridad pública y por ende ocasionar un daño. Por tanto, la conducta de esa persona no reúne los elementos que configuran el tipo penal, por lo que el caso es de por lo que fue absolverlo de dicho cargo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que si alguien nos asalta con una réplica y esta réplica obviamente no eh, propone un peligro o una puesta en peligro para nuestras vidas, sino lo que es solamente la sustracción de nuestro bien, ya no se configuraría el delito de tenencia ilegal de armas, sino de robo, ¿no? Pero por el caso de tenencia ilegal de armas no se constituiría en este caso.
Otra pregunta que nos hacemos es si es que portar un arma con licencia vencida sí configura delito de tenencia ilegal de armas. En efecto, la norma administrativa es clara y establece que la legalidad de la tenencia o posesión del arma está sujeta a un permiso o a una autorización administrativa para su porte. Sin esta habilitación, nos hallamos frente a una posesión ilícita. Ello comprende el supuesto referido a las licencias caducas. Entonces, si yo tengo un arma que previamente o durante años anteriores solicité una licencia, pero que actualmente se venció y no la he renovado, si un policía me interviene y me pide la licencia y está vencida, sí configuraría como una tenencia ilegal de armas. ¿No? En ese sentido, el titular de la licencia otorgada por la SUCAME tiene la obligación de mantenerla vigente durante todo el tiempo que detente el arma. La pérdida de la vigencia de la licencia suspende el porte del arma de fuego, el mismo que queda prohibido desde el día siguiente de la fecha de vencimiento de la licencia. No obstante, se le otorga un plazo para el inicio de trámite de su renovación. Caso contrario, vencido el mismo, se procede a la cancelación de la licencia. Por tanto, el titular queda desautorizado para usar y portar el arma de fuego. ¿Ok? Entonces, con estos dos tipos de delitos que les acabo de mencionar y que seguramente les va a dar claras luces sobre lo que podría presentárseles, si no quieren en un futuro, si es que son víctimas en este caso, de hurto, robo, o si alguien tiene en su poder ilegalmente armas, ¿no? No sé si es que después del desarrollo de estos dos temas, ustedes o alguien de los participantes tenga alguna interrogante, alguna duda, o comentar acerca de algún caso que se les haya presentado para poder tratarlo en este momento. Eh, Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué se puede hacer cuando te roban el celular? Vas a una comisaría de tu sector ¿Ya? y la policía no hace nada. O sea, te robaron, fue un robo, porque a mí me robaron el celular hace 2, 3 años, me robaron un celular y yo fui a denunciar el robo. Me aceptaron la denuncia, pero no hicieron nada, igualito. No, no fue como la chica que tuvo suerte y justo pasaban los policías y lograron atrapar al delincuente y lo encarcelaron, ¿no? Pero yo fui y presenté la denuncia, pero nunca me dieron ninguna alternativa. O sea, el celular se perdió, lo robaron y se quedó ahí el robo. No pasó nada. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Eh, ¿Tengo que hacer otra cosa aparte de ir a la policía o esperar a que esperar? En todos los casos no, o sea, ya pierde, ya te lo roban el celular y los delincuentes como si nada. Por eso siempre roban celulares, se les hace fácil a ellos robar, porque como la policía tampoco a veces no ayuda, entonces eh, ellos pueden estar robando a cada rato los celulares, ¿no? Mm. Lo que ¿Qué se sucede, puede hacer? lo que sucede es que los celulares, siendo bienes muebles, bienes que se movilizan y que eh, son fáciles de sustraer, sobre todo cuando uno va por la calle caminando, ¿no? Y es complicado
recuperarlos, sobre todo cuando no tenemos algún indicio que pueda sindicar a la persona que ha cometido el delito, ¿no? Por ejemplo, si tú, como en el caso de la chica, ¿no? Ella iba por la calle, tuvo suerte de que justamente pasaban dos policías, pero de repente si no pasaban y ella se percataba del número de la placa de la moto, ¿no? Entonces ya tú tienes un dato objetivo que te va a permitir señalar a alguien, porque las motos con el número de placa por lo menos puedes tener al propietario o quién es el que hace uso de ese vehículo. Pero si a la policía no le proporcionas ningún dato adicional más que la denuncia de que te robaron el celular y las características del equipo, tampoco va a ser fácil para ellos poder identificar, en este caso, a los delincuentes, ¿no? Entonces, Claro. la cosa cambia, por ejemplo, cuando eh, roban una moto, que es o un auto, que son bienes mucho más grandes y de repente son más fáciles de identificar, porque por ahí que ellos, los policías, tienen sus informantes y que les pueden mencionar en qué lugar se puede encontrar el vehículo, etcétera, ¿no? O sea, hay varios aspectos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí. No puedo tampoco justificar porque hay buenos policías y malos policías, tal vez hay algunos que sí se preocupan, otros que no, pero si es que le das algún dato que pueda permitirles ubicar, yo creo que deberían hacerlo, ¿no? Y si es que no lo hacen y no tienen otra información, no creo que puedan hacer mucho más, ¿no? Salvo que encuentren el celular, ¿no? Con georreferenciación, pero por lo general no se toman esa molestia, ¿no? De georreferenciar un equipo, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí.